Este es el segundo capítulo dedicado a lo que es ser humano. En el capítulo anterior hemos tratado de definirlo comprobando que su sociabilidad, lenguaje, afecto o el uso de herramientas no servían porque también se dan en diversas especies animales. Sin embargo, lo humano es histórico y está cambiando constantemente, acumulando modificaciones de su medio y de sí mismo en la dirección de superar el dolor y el sufrimiento. También vimos que los humanos deliberamos nuestras acciones en un espacio mental complejo en el que en cada momento presente se entrecruzan numerosas percepciones, recuerdos y proyectos. Esta complejidad, unida a la intencionalidad propia de nuestra conciencia, nos da la capacidad de dar un sentido a cada cosa y, por supuesto, a nuestras vidas, al mundo y a la historia. También dijimos que la definición de ser humano no era algo abstracto y desconectado de nuestra vida real y cotidiana, sino que se trataba de la imagen que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Y esto nos sirve para introducirnos en el tema de este segundo capítulo, que es la experiencia del humano en uno y en otros. Sin duda, toda persona debería al menos una vez en su vida preguntarse seriamente quién es uno mismo y hacia dónde va o qué da sentido a su vida. Mucho más interesante es preguntarse quién soy y hacia dónde voy cada día. Hacerse estas preguntas es una búsqueda de algo fundamental en nuestra existencia y pensamos que esta búsqueda va develando de alguna manera lo humano que hay en nosotras. O sea, que estas preguntas nos ayudan a entrar en contacto y experimentar lo humano que hemos estado definiendo hasta ahora. También hablamos de que si negamos la intención a otros, les convertimos en objetos, que solo tendrán sentido como un para mí, para usarlos. Cuando trato a los demás como objetos, me deshumanizo a mí mismo. Pero también puedo experimentar lo humano en otros, o dicho más escrupulosamente, relacionarme con los demás teniendo presente que ellos tienen lo humano que yo siento dentro de mí. Entonces, para registrar lo humano en otros, lo primero es quitar todo lo que tapa. Podemos observar que estamos poniendo continuamente etiquetas a las personas que nos rodean. Que si este es un inútil, el otro un listillo, esta es una cagalástimas, el de más allá un tal o un cual. A veces las etiquetas no son insultantes, son más sutiles, otras veces más crueles o severas. Entonces, al ver al otro, vemos solo etiquetas y la persona queda tapada por ellas. La propuesta que hacemos consiste en despejar todos estos prejuicios y relacionarse con otras personas con una mirada nueva y abierta a la humanidad del otro. Para rescatar la sensación, nos podemos apoyar en la poesía que de nuevo vamos a dejar en manos de Silo. Sentir lo humano en el otro es sentir la vida del otro en un hermoso y multicolor arco iris, que más se aleja en la medida en que quiero detener, atrapar, arrebatar su expresión. Tú te alejas y yo me reconforto si es que contribuí a cortar tus cadenas, a superar tu dolor y sufrimiento. Y si vienes conmigo, es porque te constituyes en un acto libre como ser humano, no simplemente porque has nacido humano. Yo siento en ti la libertad y la posibilidad de constituirte en ser humano, y mis actos tienen en ti mi blanco de libertad. Entonces, ni aun tu muerte detiene las acciones que pusiste en marcha, porque eres esencialmente tiempo y libertad. Amo pues del ser humano su humanización creciente.
y en momentos de crisis, de cosificación, en momentos de deshumanización, amo su posibilidad de rehabilitación futura. En resumen, hacemos dos propuestas para experimentar lo humano. La primera es preguntarse a uno mismo quién soy y hacia dónde voy. Y la segunda, relacionarse con los demás en una situación cotidiana, despejando etiquetas y prejuicios, y teniendo presente lo humano que hay en las personas con las que me relaciono. Con esto terminamos este segundo capítulo dedicado a la experiencia del humano en uno y en otros. En el siguiente vamos a ver cómo poner al ser humano como valor central. Se traduce en compromiso con una postura social y política en contra de todo tipo de violencia y de discriminación.